saludarles nuevamente. Les damos la bienvenida en esta preciosa noche, mi esposo y yo, y vamos a estar compartiendo un tema precioso, precioso, como son todos de la palabra del Señor, pero tan apropiado en estos días, que son los días últimos, antes de que la iglesia sea levantada. A eso me refiero, no el fin del mundo, del fin de todo, no. Ok, en esta noche yo voy a abrir en Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, porque es lo que estamos tratando, temas de aquí de Apocalipsis, y el título es Borrados del libro de la vida, porque hay una creencia de que salvo una vez y salvo para siempre, y tristemente esta herejía y esta mentira se ha extendido y ha perdido, te aseguro, millones de almas que están ya en el infierno, en la realidad. En Apocalipsis 3, del 1 al 6, este es el mensaje a Sardis. El nombre de Sardis significa remanente, resto, los que quedan o los que escapan. Eso es lo que significa Sardis. Y dando lectura así en el nombre de Cristo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow, este es Jesucristo hablando. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Cada vez que veamos esta palabra, arrepiéntete, obvio es porque hay pecado que se está practicando. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, dice Max, su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego dice el 6, por último: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es el Espíritu, y las 7 iglesias terminan con esta frase: lo que el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y claro, el Espíritu Santo. Por eso vemos en varias partes de la Biblia cuando dice, Max, los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Que estaban. No es que Dios tenga 7 espíritus, pero es que aquí para las iglesias siempre debe de estar el Espíritu Santo. Es una referencia, operando en todo su poder y en todo lo que nos ha donado. Bueno, lo que los dones que el Señor nos ha dado, más bien. Entonces, esta es la situación. Quiero que empieces tú, Max, en este tema de borrados del libro de la vida. Claro que sí. Yoli, la cosa es que muchas cosas que nosotros tenemos que ver en la Biblia, esta iglesia Sardis es una iglesia que literalmente ella estaba viviendo una vida. Dice que tenía nombre, que vivía, pero estaba muerto. ¿Qué significa eso? Es que había actividades, había mucho movimiento en la iglesia, cristianamente mirándolo, era testimonio a la comunidad, pero la cosa es que esta iglesia no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Claro. Si notas aquí, no hay un profeta como las Nicolaitas, ni un profeta como Balaam o una profetisa como Isabel, que estaba llevando la iglesia en doctrinas de error. Correcto. Lo que esta iglesia es que estaba predicando la palabra de Dios, pero nadie estaba obedeciendo. La iglesia Sardis representa figurativamente el protestantismo secular, que no
tienen las enseñanzas de Cristo, pero no hay corazón para obedecer. ¿Y cuántos cristianos hoy en día están en iglesias que escuchan la palabra de Dios ungida y están escuchando todo lo que la Biblia, el consejo de la Biblia, y qué pasa? No obedecen. Y sabes una cosa, esa es una indicación que están muertos. Sí. Y cuando llega a un punto que la persona no afirma lo que está en ellos, entonces van a ser borrados de la vida, del libro de la vida. Correcto. Por eso dice, fíjate lo que dice el Señor. Esto es muy peligroso para los que enseñan falsamente. Dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios, ya compartí los 7 espíritus, ¿verdad? Se supone, es Dios el que ve todo, Él sabe todo. Dice, y las 7 estrellas, dice esto, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que el Señor tiene las 7 estrellas en su mano. Eso indica que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, los 7 pastores, porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, es por eso las cartas van dirigidas a los pastores. Esta enseñanza, por ejemplo, de las 7 estrellas, conoce sus obras, el estado de que tenía nombre y de que vivía. Ese nombre tenía, pero estaba muerta. Ese es un estado muy peligroso, así como el de la Odisea. Es que todos son el de Jezabel, los Nicolaitas, por donde tú la veas, cualquier estado de cada iglesia que tenga esto, que ahorita es muy común, casi todas, porque realmente Dios quiere una iglesia como Esmirna o como Filadelfia. Esas son las iglesias y Dios sí borra nuestro nombre. Ahora, los 7 espíritus y los 7 estrellas habla literalmente, Yoli, cuando habla de los 7 espíritus, allí en Isaías 11, es el espíritu, los 7 espíritus que se refleja que va a estar en el Mesías. Y son los 7 espíritus, es el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia. De temor de Jehová. Sí, espérame. Sí, de temor de Jehová, consejo, conocimiento y todos estos poderes, espíritu estaba en el Mesías. Ese es como él regía su ministerio aquí en la tierra. Y eso es lo que indica que la persona que está hablando a Juan y dando la revelación es Jesucristo. Está dando lo que esta iglesia, su error, lo que tiene. Y tristemente, la mayoría de la iglesia estaban casi condenados. Estaban casi al punto de ser borrado de la vida, libro de la vida. Sí, porque no obedecían la palabra de Dios. Sí, sí. Eran oidores de la palabra y no hacedores. Sí. Y aquí en el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, dice el Señor. Dice, pues, y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Cuando el Señor habla de arrepentimiento es porque hay pecado. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Bueno, no dice en la noche, como ladrón. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, recuerdo hace un tiempo, en una ocasión ministrando un varón, el Señor, el Espíritu de Dios me dio una visión de esta persona y en esa visión el Señor me mostró que su armadura estaba sucia y fragmentada. Wow. Sí, o sea, pues sabemos, ¿verdad?, por qué viene todo eso. Cuando la persona se le da el mensaje, se va y no vuelve. Y bueno, puedo dar testimonios así. Así muchos testimonios se puede dar porque esto se puede comparar y se puede saber y entender que Dios sí borra nuestro nombre del libro de la vida. Porque ahorita hay una enseñanza herética que enseña, ¿verdad?, que dice que no, que ya una vez la gracia cubrió todo, que como tú vivas, y bueno, sabemos que esto no es así. Yoli,
cuando nosotros miramos la Escritura, hay vida en la palabra. ¿Sabes? Una de las manifestaciones de Jesucristo es que Él es palabra escrita. Amén. Ahora, la Biblia no tiene vida en sí mismo. Es un libro con tinta y papel. Pero el momento que una persona pone su fe en creer las palabras, la palabra de Dios se convierte en vida a la persona. Va vivificando su Santo Espíritu, ¿no? La única cosa que estamos viendo hoy en día es que el peligro que existe en las iglesias hoy día es que la falsa profecía por falsos profetas, que Jesucristo nos dijo en Mateo 24 que llegaría a pasar. Sí. Pero el otro problema es creyentes que son oidores de la palabra. Quizás ellos tuvieron una entrega, se convirtieron a Cristo, estaban sirviendo a Dios, pero regresaron a su antigua manera de vivir y ahora son nada más oidores, simpatizadores, no convertidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy en día. Por esa razón dice que son tiempos de peligro. Y es peligroso para muchas personas porque uno tiene que estar vigilando su propia vida. Claro, claro, así es. Y día y noche tiene a la hora que si el Espíritu te levanta a las 2, 3, 1 de la mañana, hay que levantarse a orar, a interceder, a pedir perdón, a humillarnos, porque también es otra creencia. No, pues ya convertido, ya no tienes que arrepentirte. Dice Primera de Juan, capítulo 1, que nosotros pecamos y que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero una cosa, aclaro esto, una cosa es pecado por hierro, que es lo que habla Juan, y otra cosa es practicar el pecado. Y el pecado sabemos que también el pecado de soberbia y de arrogancia. Pero aquí mismo en Apocalipsis 2:17 dice la palabra así. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, un nombre nuevo. Y aquí en la iglesia de Sardis ya sabemos que Dios dice que borra nuestro nombre del libro de la vida. Y eso sí, por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Qué duro, Max, qué duro que el Espíritu Santo hable de esta manera a un pastor. Porque obviamente es el pastor, porque las cartas van dirigidas a los pastores. Pues también, Jolie, está refiriendo también de la congregación, no, porque claro. Dice que tenía en su mano derecha los 7 estrellas. Entonces son los ángeles, los pastores. Pero los pastores también tienen que dar como luz de Dios, tienen que dar su luz y la congregación tiene que brillar también. Claro. Y entonces siempre cuando menciona las estrellas en la Biblia, habla del pueblo de Dios. Entonces, que estamos viendo es que en estos 7 iglesias de Asia Menor, nosotros miramos que solamente 2 parece que prevalecieron. Sí. Y yo no sé si conoce que Sardis fue la primera ciudad en Asia Menor para imprimir monedas. Y entonces esa ciudad estaba conocido y parecía más bien como esta etapa que nosotros estamos viviendo ahorita, porque hay mucho gasto de dinero y también mucho placer. Y eso es lo que esa iglesia reflejaba también, porque la gente no se apartó del mundo, sino permitió que el mundo podía entrar con las enseñanzas que tenían de la Biblia, pero no estaban obedeciendo. Sí, entonces, cuando uno no obedece, el pecado, dice Santiago, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Y eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. Y es una amonestación para nosotros. Tenemos que cuidarnos de no estar en la misma situación, porque Dios no quiere
la perdición o la muerte del impío. Por esa razón Cristo se ha tardado de venir. Por una razón, está buscando a todos a rescatar. Sí. Pero si uno no quiere escuchar, Yoli, ¿qué pasa? Sí, no, pues te pierdes eternamente. Digo, esa es la realidad, es que lo que nos hace falta es que no podemos mover de aquí nada. Digo, triste para los que tuercen o quieren acomodar la escritura a su manera. Esto nada, dijo Dios, fíjate, un punto que tú le muevas, y lo hemos visto, lo hemos confirmado como un punto, una letra, especialmente en el alfabeto hebreo, porque ya ves que yo les he enseñado los puntitos que trae sobre las letras, sobre todo esto, un punto, la diferencia que hace. Es una palabra cambiada completa. Totalmente. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo en Mateo 5:18, donde dice el Señor que nada, que Él no vino a abrogar la ley. Él la vino a cumplir. Entonces dice que no debemos de quitar de ahí nada, no debemos de remover absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener serios problemas con papi si tratamos de mover la palabra del Señor. Pero volviendo aquí a la iglesia de Sardis, qué triste, porque por eso, como Dios es tan perfecto, cada iglesia tiene el nombre, tiene un significado. Por ejemplo, fíjate, la iglesia de la Odisea significa el juicio del pueblo. Así es Dios, porque sabemos que nuestros nombres también, bíblicamente hablando, también tienen mucho significado, y muchas veces el nombre enfatiza el carácter de la persona. Y por eso es lo que aquí está hablando el Señor en Sardis. Fíjate el poder de Dios. Ya Dios anticipadamente, Dios ya conocía. Él conoce todo. Sí. Porque Él desde antes de la fundación del mundo, Dios conocía y sabía todo. Él es soberano, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y yo digo algo con todo mi corazón y con alegría y con gozo. Gracias al Señor porque nos dio su Espíritu. Amen. Porque si no fuera por el Espíritu de Dios, es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Amen. El querer obedecer a Dios, seguir su camino, consagrarnos a Él, hacer todo lo que está escrito en su palabra. Yo les digo algo, por el Espíritu Santo, no hay otra vida. Exacto. No hay otra vida como la del Señor. Y a mí no me pueden decir, ay, es porque ya está vieja, no, Señor. Yo desde muy joven, gloria a Dios, y si se pudiera retroceder el tiempo, más joven, lo hubiera hecho, de entregarme y de darle mi vida a Jesucristo. Y hay muchas pruebas, sí, porque no es como se pinta muchas veces, ¿verdad? Oh, que no, y que esto, y que te vas, son puras mentiras. El Señor nos invita a tomar nuestra cruz, a sufrir, pero es gozo, es paz, es alegría, es algo hermoso que nadie puede dar, solamente Dios. Lo bonito de todo es que cuando uno es creyente, el momento que uno se entrega y es un nuevo nacimiento sucede en uno mismo, la palabra nos dice en Efesios que Dios nos sella. Quiere decir, nos aparta para Él. Pero la cosa es esto, la Biblia también amonesta al creyente que tiene que asegurar su elección. Quiere decir que el diablo va a empezar del momento que se entrega uno a Cristo, el diablo va a tratar que tú puedas retroceder y que vuelva a esclavizarse. Pero te voy a decir, Sardis, aunque estaba y tenía nombre de que vive y estaba muerto, aún los miembros que estaban ahí, que si hubieran afirmado lo que estaba bueno en ellos, Dios era capaz, Cristo es capaz de resucitarlos de esa muerte para que ellos puedan vivir una vida legítima y sana delante de Dios. Así es. Ahora, los vestimientos blancos, ¿qué son? Para los creyentes, son sus vidas de santidad que caminaban, brillaban como luz. Así es. Mira,
compartí en un programa pasado aquí en Lucas 11:52. Dios refiriéndose a los religiosos. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Qué habla? Fíjate la responsabilidad. Ahora, estos eran los religiosos. Ahora yo me voy a dirigir a los pastores, incluyéndonos a nosotros. Por ejemplo, tuvimos un caso. Déjenme compartir brevemente esto. En una ocasión, creo que ya lo había compartido, pero en una ocasión, teniendo una campaña, estaba el grupo musical, estaban tocando. Cuando yo entré, tú y el otro pastor estaban atrás, el pastor que era el líder del grupo de alabanza, estaban atrás orando, creo. Cuando yo entro, está la música, pero al pararme a alabar y adorar a Dios, llega la voz del Espíritu Santo, audible. Yo no te voy a decir que todos los días oigo la voz y que no. Yo la he oído poquitas veces, pero yo sí he oído la voz audible. Esa voz me dijo, para la música. Pero no les puedo explicar ese sentir, ese poder que hubo en mí, Max, ese temor reverente de que yo sabía que si no lo hacía, la ira de Dios iba a caer ahí. Amén. Yo tuve tanto temor, tuve tanto miedo reverente, claro que sí, pero eso era un peso como que no me podía mover y me decía el Espíritu Santo, 2 veces me dijo, si no, ve y para la música ahorita. Total, se paró la música, bajamos los músicos, tú y el otro pastor. Porque me decía el Espíritu Santo, hay adulterio. Wow. Entonces, cuando hablamos con ellos, eran como 5 o 6. No, ninguno aceptó. No, es que no, yo no estoy. Y que yo sabía, en mi corazón, yo sabía que el Espíritu me había hablado. No recuerdo si creo que fue al siguiente día o a los 2 días. El siguiente día. Al siguiente día, Dios sacó a luz todo. Todo quien estaba en adulterio, incluyendo el mismo pastor que anteriormente ya había cometido adulterio. No nos podemos burlar de Dios. Por eso, como pastores, es la razón, Max, que Dios, el Espíritu Santo, se dirige a los pastores de las 7 iglesias, las 7 estrellas que están en su diestra. Ahí nos tiene Dios. Somos los 7 candeleros, la iglesia, representando la iglesia, que debemos de brillar con los 7 espíritus. No son 7 espíritus, en el Espíritu de Dios. Porque Cristo está en cada servicio. Cada vez que nos reunimos, seamos 2, seamos 3, a Dios no le importa la cantidad, a Dios le importa el corazón. Y es una situación, es muy bonito, es muy hermoso cuando hay uno que quiere los dones y que hay una gran responsabilidad, porque el Señor a veces nos da unas tareas muy difíciles, pero sí te digo, muy hermosas y muy divinas. Y esa es otra experiencia que yo tuve. La victoria del creyente. El creyente que camina es vencedor. Él siempre va a tener un manto blanco. Porque no necesita que Dios lo pone, porque Dios ya lo había puesto. Amén. Pero el creyente tiene que conservar su manto, tiene que saber que él tiene que mantenerse santo, puro para el Señor, porque sabes que no hay otro vida como esta vida que Cristo nos dio. Amén. Es una vida bendito, lleno de amor de Dios. Así y es. comprensión y sabiduría. Amén. Todo es Así es, bendito sea Dios por su gracia, por esa salvación tan hermosa, pero debemos de valorarla de veras cada día. Es que es tan hermoso. Mira, mucha gente piensa, muchos hijos de Dios piensan que cuando uno llegas a tu devoción, que luego baja la presencia. No, a veces llega uno con nuestro Dios, con nuestro Padre, llegamos a veces
¿por qué no decirlo? Tristes, con algún problema, con cualquier situación, ahí obra Dios. A veces tienes que luchar para derribar todos los dardos del enemigo que entran, no te puedes concentrar, tu mente. Yo le digo, mira papi, aunque no me concentre, mi tiempo es tuyo. Y yo alabo y yo adoro a Dios. Claro que uno quiere sentir su presencia, queremos ver su presencia, claro, en el Espíritu, porque sabemos que cuando el Señor se manifiesta, es todopoderoso y es vida, es paz y alegría. Bueno, mis amados hermanos, preciosos, les amamos en el Señor. Tenemos 2 minutos, si quieres compartir algo y luego oramos. Rápidamente, quiero traer algo para todos. Si has pecado, piensas que no hay esperanza que Sí, vas a amén. regresar, recuerda que Dios es amor. Así Él es. te llama y siempre, si no le hace qué ha hecho, Dios puede corregir todo y traerte de nuevo. Si tienes el Espíritu de Dios porque lo ha depositado, está sellado, arrepiéntete y regrese al Señor. Amén, así es. Él es un Dios de oportunidades, es un Dios hermoso y es un Dios de amor. Y Dios es el que nos pone en el corazón compartir estos temas. Oremos brevemente. Entrégale tu vida al Señor, corrige si tienes algo que corregir delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este tiempo de bendición, de gloria. Queremos que tu nombre sea glorificado, mi Rey, que tú seas exaltado, que nos podamos apartar de las inmundicias, del pecado, de todo lo que no te agrada, Señor. Recibe nuestro corazón y nuestra adoración en esta noche, Padre, y de todos aquellos que se van a arrepentir. Te doy gracias con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y les repito y les digo, ¿saben una cosa? Dios sí borra nuestro nombre del libro de la vida. Aquí tengo muchas citas, tenemos 30 segundos, nomás pueden ir a Éxodo 32 y versículos 32 y 33, y son muchas citas, pero que no los engañen, porque estamos oyendo que ahora esa es una nueva modalidad, Max, de que ya lo que tú hagas está cubierto. No, les amamos en Cristo Jesús y cuiden su salvación con temor y temblor, porque Cristo viene pronto, pero muy pronto. Amén. Aleluya.